técnica a beneficiarios de créditos con fondos de AFD. Pero básicamente hemos construido alianzas para identificar las oportunidades y que sean los gremios del sector privado, las organizaciones de productores, los que identifiquen ese potencial proyecto y pueda ser nutrido, ¿verdad? Con una asistencia técnica que demuestre el efecto y por supuesto se generen esos proyectos. Lo segundo, que es también sustancial, en nuestra experiencia reciente, los bancos han analizado los proyectos de ganadería regenerativa con su modelo tradicional de análisis de riesgo. Eso es lo que ha pasado. Lo que logramos es demostrarle que la implementación de estas buenas prácticas generan un flujo de caja y una mejor resiliencia. Cuando han entendido esto han dicho, bingo, no necesito ni siquiera cambiar mi modelo, pero ese modelo, para poder llevarlo a escala, se tiene que adaptar. Entonces tenemos un gran desafío en el sistema financiero, necesitamos conectar esto y creo que sí, así como decía Mateo, creo que así como se necesita dinero, en el sistema financiero se necesitan casos de éxito. Necesitamos demostrar con casos de éxito y bueno, como AFD lo que estamos generando es eso, generar esa conexión entre los diferentes actores, buscar a esos casos de éxito y luego incidir en las políticas de riesgo, en los modelos de análisis para que realmente se pueda adaptar la banca comercial e impulsar realmente una mayor participación en su cartera de proyectos de agricultura y ganadería sobre eso. Micrófono, Juan, para que también nos compartas un poco tu perspectiva. A ver, yo creo que lo que necesitamos, y es fundamental, es tener una visión de largo plazo. Ya con la visión cortoplacista que se tiene en las instituciones financieras, ¿no? Es muy difícil emprender una transformación de la magnitud que se quiere emprender, ¿no? Para tener una agricultura sostenible, ¿no? Y regenerativa, lo mismo con una ganadería regenerativa, ¿no? Porque son proyectos de largo alcance, estamos hablando de correr una maratón, ¿no? Y no una carrera de 100 metros, entonces se necesita ese apoyo de largo plazo, ¿no? Después necesitamos obviamente, como mencionaba Isaac, ¿no es cierto?, cambiar un poco nuestra forma de ver las cosas, ¿no? De ver las metodologías de riesgo. No podemos seguir con estos mismos lentes, digamos, de análisis tradicional de riesgo, ¿no? De basarse solamente en la garantía. Tenemos que ver mucho más allá, ¿no? Y tenemos que ver los mecanismos creativos, ¿no? Que nos ayudan a mitigar los riesgos y que también entender que, o sea, que todo esto de la ganadería regenerativa y agricultura regenerativa a la larga va a ayudar a mejorar los ingresos y a reducir los riesgos, pero estos resultados no se van a ver de forma inmediata. Entonces creo que eso es lo primero que se requiere. Y lo segundo que necesitamos también es trabajar en equipo, ¿no? Trabajar entre la sociedad, trabajar también entre las ONGs, ¿no? Las fundaciones que muchas de ellas ponen este capital concesional, el sector financiero, ¿no? Los emprendedores como Mateo, ¿no? Necesitamos ese tipo de actores también que van desarrollando nuevas propuestas y nuevos productos, nuevos proyectos para beneficio, ¿no? De todos. Entonces necesitamos esas alianzas y ese trabajo en equipo para poder transformar, ¿no? Algo que si no lo hacemos, o sea, realmente creo que nos dirigimos hacia una catástrofe, ¿no? Muchas gracias, Juan. Te paso aquí, Mateo. El cambio en el sistema. Yo me adelanté un poquito, pero tengo un aporte más bacano. Bacano para los amigos que no son colombianos, más interesante. Todos los que estamos presentes acá en este salón, todos estamos de alguna u otra manera vinculados en el ecosistema de impacto, ¿cierto? Independientemente de nuestro rol, si tenemos o no tenemos billete. Pero nosotros, por lo menos en este tema de levantamiento, que ya llevamos un buen tiempo, hemos entendido algo, y es que
hablemoslo desde la ganadería. El impacto en restauración ecosistémica de la ganadería regenerativa es impresionante. Cuando hablamos del incremento en la materia orgánica del suelo, cuando hablamos en resiliencia climática, financieramente es más rentable que la ganadería tradicional. Es que el costo de los insumos químicos cada vez va más para arriba. Entonces, económicamente, ambientalmente y socialmente, la regeneración es el camino. El reto cuando estamos levantando plata, para los que levantamos plata, es que un fondo me pide unas métricas de clima, de carbono, con unas mediciones y unas tesis diferentes a otro fondo que también me pide clima, que me pide adaptación o mitigación, cuando yo impacto ambas. Me pide diferentes métricas y diferente narrativa el fondo que prioriza el impacto social y me pide completamente unas métricas diferentes en narrativa, en pitch, en documentos, en trazabilidad y en toda la información que necesito sostener para empezar un due diligence real y tener un match real cuando hablamos con el sistema financiero tradicional. Mi propuesta para el cambio del sistema para que esta financiación de la agricultura y la ganadería regenerativa sea más eficiente, porque personalmente siento que es un dolor de cabeza, y es un dolor de cabeza bueno porque al final pues estamos buscando dinero, que gracias a Dios muchas puertas se nos han abierto, que ya tenemos varios fondos que se nos han sumado, que estamos buscando otros, como pudieron ver hoy en el showcase, pero definitivamente nuestra propuesta es una unificación de métricas, porque es que al final los impactos son transversales cuando hablamos de regeneratividad. Y hombre, tengo que vender, tengo que sostener una empresa, pero al mismo tiempo tengo que presentar un due diligence y un concept note que me coge una semana, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a decir que desde los financiadores, que entiendo que cada uno tiene una tesis diferente, que sus financiadores, es decir, la mamá de la mamá de la mamá, pide unas métricas de impacto diferentes, pues se vuelve súper desgastante para uno como emprendedor, que ustedes los financiadores tienen que pensar a largo plazo, pero nosotros pensamos en el corto plazo porque tenemos que pagar nómina mañana. Entonces, cuando jugamos con eficiencias más reales de los que estamos montados en esto, con un due diligence veraz de que estamos dentro de la regeneración, que yo creo que el concepto ya está completamente construido para decir que es regenerativo y que es sostenible y que es convencional, ¿sí? Yo creo que ya por esa etapa ya pasamos. El nivel de madurez del concepto de regeneración ya llegó, por lo menos para los que estamos acá. Entonces, esa propuesta para el sistema de manera muy cariñosa es que definitivamente, por lo menos para los que estamos levantando plata y los que tienen la platica en el bolsillo, generen una dinámica mucho más eficiente, muchísimo más eficiente. Ese es como… Ese es. Ay, bueno, qué difícil después de seguir, Mateo, pero espero que Sumatoria financie a Mateo cuando lleguemos a Colombia. Pero siguiendo la línea, un poquito de lo que decías, bueno, nosotros creo que hay dos partes de la ecuación, ¿no? Desde la perspectiva de los productores, yo creo que también hay un gran tema también de perder el miedo al financiamiento, ¿no? Perder el miedo al crédito, perder el miedo a la deuda, decir, bueno, no solamente uno puede vivir quizás de subsidios o muriendo, ayer alguien decía, ¿no? Peleando todo por el dólar chiquitito de grant que llega a territorio, digamos, ¿no? Y hay 20 organizaciones alrededor de ese buscador o el inversor. Creo que desde ese lado me parece interesante, pero para que eso suceda, ¿no? Para perderle el miedo al financiamiento o al crédito en sí, creo que en la estructura de nuestro sistema financiero tenemos que innovar. Creo que ayer también decían, hay que transformarlo completamente, ¿no? Hay que cambiar el sistema financiero. Un poco nosotros vamos de esa tesis, vamos hacia ese lugar, pero de llegar de 0 a 1000 en el cambio hay muchos grises todavía por luchar y por pelear y por innovar y por cambiar. En Sumatoria nosotros sí creemos en que hay que desarrollar esas herramientas de innovación que traduzcan ese sistema financiero al productor, ¿no? Que traduzcan al territorio, al sistema financiero formal. Y por eso voy a contar como 3 ejemplos muy puntuales de Sumatoria que para mí han revolucionado y nos han permitido tener escala. Uno es, sin duda, el sistema de garantías.
¿no? Lo primero que hace un financiador, en general, o si te acercas a un banco, es pedirte, bueno, ¿qué garantías o qué avales tienes para darme? Los compañeros lo van a entender. Bueno, nosotros antes tardábamos millones de días y meses en buscar una garantía para los proyectos que queríamos financiar, porque cuando salimos al mercado de valores en Argentina, todos los préstamos tienen que estar respaldados por una garantía, ¿no? Entonces, lo que decidimos innovar, es decir, antes hablábamos a una sociedad de garantía, a otra, buscábamos matching uno a uno para cada proyecto, entonces dijimos, si trabajamos siempre con las mismas sociedades de garantía recíproca, ¿por qué no hacemos que se sienten en la misma mesa y puedan analizar una carpeta de proyecto y quizás no asegurar one and one, sino tomar un pedacito de esa garantía y asegurar el crédito? Y así hicimos y conformamos por primera vez en Argentina un sindicato de sociedades de garantía recíproca. Entonces, cada proyecto que aplica consumatoria, su carpeta va a una mesa de 11 organizaciones que cada una de las sociedades toma un poquito de su deuda para asegurarla. Entonces, diversifican su riesgo, acompañan, siguen también trabajando con sus propósitos y para nosotros es mucho más fácil conseguir el aval de una sociedad de garantía recíproca. Entonces, para nosotros esa innovación fue muy interesante y sobre todo el hecho de que Sumatoria es una asociación civil que toma deuda en el mercado de valores de Argentina. Eso también ha llevado un camino de construcción para poder presentarnos como una persona jurídica que pueda emitir una obligación negociable, un bono sustentable en el mercado y que los mismos bancos nos avalen, digamos, ¿no? Porque quienes te acompañan son los bancos para poder también atraer a inversionistas, bueno, los propios bancos también que invierten en nuestras obligaciones. Y creo que esas pequeñas zonas grises y herramientas de innovación en el sistema financiero van a hacer más posible que la brecha entre un productor y un crédito sea menor, ¿no? Para nosotros eso creo que es algo que tiene que cambiar, pero estamos en ese camino, digamos. Súper, me encanta porque creo que en toda esta ronda donde hablamos un poco más de los retos y de esos cambios necesarios ya empiezan a salir muchas soluciones y creo que aquí hay en este espacio las personas indicadas para ayudar a mover esas soluciones. Y ya sé, Toño, que me estás mirando con ojos de que me tengo que mover, pero no quería cerrar quedándonos solo en los retos y quiero darle la palabra cortita a cada uno para que nos cuente qué es eso que hoy como que les da esperanza y los inspira, sea una conversación, algo que vieron en territorio para seguir pedaleándole a este esfuerzo de financiar ganadería. Bueno, una de las cosas que creo que vamos a trabajar con TNC y que nos da mucha esperanza, lo voy a contar y lo voy a spoilear, perdón Laura, discúlpame, pero nosotros siempre trabajamos con ganadería regenerativa mayormente en la provincia de Buenos Aires, que es una pampa húmeda a diferencia de la bioregión que vamos a abarcar, que es el Gran Chaco Americano con TNC. Y me da mucha esperanza el saber que hemos financiado estos proyectos en Buenos Aires, que quizás voy a dar el ejemplo de Karina, que es una productora ganadera en Lincoln, en Buenos Aires, para quienes conocen quizás el campo allá, y quien decía que tenía sus vacas y empezó la transición a la regeneración y trabaja con la escuela de Obis 21, bueno, un poco con Pereña, se asesoró muy bien, digamos, técnicamente era un proyecto increíble, pero una vez que tenía su vaca terminada y quería venderla o comercializarla, digamos, se daba cuenta que no había un diferencial en el precio. Entonces, creo que el trabajar con ganadería regenerativa y lo que me da esperanza es saber que quizás la red de valor no termina solo en el productor, sino que habría que empezar a trabajar con los frigoríficos, ¿no? Con los comercializadores, las carnicerías, o incluso también, hablando de los mercados de carbono, ¿no? Cómo se puede diversificar y no solo mirar al proyecto de ganadería regenerativa como el productor, aquel que está en medio del campo, sino entender que es una red de valor a la cual hay que invertir y apoyar para hacer realmente el cambio, ¿no? Si no, el productor nunca va a tener el incentivo de decir hago las cosas diferentes si realmente el precio va a ser el mismo. Eso. Bueno, desde la visión de nosotros, emprender es muy difícil. Emprender en un país como Colombia es duro y emprender en Latinoamérica es impresionantemente difícil, pues. O sea,
O sea, nosotros estamos en un reto, o sea, hacer empresas es complejo y en Latinoamérica es más complejo, acá es modo leyenda, ¿cierto? Lo que a nosotros nos da esperanza es que cada vez que contamos el cuento y la gente conoce lo que estamos haciendo en realidad y que sí hablamos de regeneración real, porque el greenwashing que hay hoy en día es impresionante. Y voy a decir que el greenwashing está fuera de este salón, ¿sí? Porque la gente y el mercado y empresas grandes que son cero regenerativas están utilizando la regeneración para hacer un montón de billete. Porque ya saben cómo comunicar esto, porque ya saben que en serio las personas están buscando un cambio y quieren aportar, sobre todo las nuevas generaciones. Entonces, definitivamente lo que a nosotros en Ancestral, a Manu y a mí, nos da esperanza de que esta vaina va por buen camino, es cuando vemos que definitivamente la gente cada vez se vuelve muchísimo más ácida para saber quién está hablando carreta y quién no. Para los amigos que no son de Colombia, ¿cómo le puedo decir carreta? Cosas que no son. Se entiende. ¿Cómo es? Se entiende. Cosas que... Bueno. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver que este tipo de dinámicas y lo que está pasando en el Laris puntualmente este año, tuvimos este año la oportunidad también de estar en el FLI en Mérida y están pasando cosas muy bacanas, están pasando cosas muy interesantes y eso nos llena mucho de alegría porque definitivamente financiadores y gente con plata está entendiendo que este es el camino, es el único camino y que esta vaina no puede ser tampoco tan a largo plazo porque es que el reto está en este momento y viene por lo menos, no sé cómo lo nombrarán en otros países en Latinoamérica, pero es que viene un fenómeno del niño duro que dicen que va a ser de los más marcados y ahí es donde la regeneración empieza a jugar y empezamos a decir, usted tiene plata gracias a Dios y todos los que estamos acá somos privilegiados versus un montón de comunidades con las que todos trabajamos, pero definitivamente ahí empezamos a decir como a todos nos va a empezar a golpear esto, por más plata que tengan el NECI, por más plata que tenga usted en los bancos, no va a haber qué comer. Entonces definitivamente lo que nos llena de esperanza es que esto se está moviendo bueno. Y los que estamos acá definitivamente es que estamos haciendo las cosas reales, porque más allá del dinero, yo desde empresa estoy buscando plata. Mi objetivo es generar riqueza y generar dinero, pero mi objetivo es hacer plata mientras ayudo a otros. Y sin pañitos de agua tibia, sin greenwashing, social washing de precios justos, no. Yo pago 3 veces más del valor del mercado. Yo comparto mi utilidad con los productores. A los productores los dejo especializándose en donde tienen que estar. Si es ganadería, especialícese en ganadería regenerativa. Si es en cacao, haga un cacao espectacular. Si es en café, que hoy en día el café está súper teso, cafés especiales con fermentaciones impresionantes de 200 horas, pero que sea un café orgánico y regenerativo de verdad muy rico, pero especialícese en eso. Y fomentemos empresas ancla como Cuñita, nosotros, que compartimos utilidad con un modelo de negocio inclusivo, para que esta vaina funcione, esta vaina de plata y esta vaina se escale. Entonces, ese es como mi mensaje. Buenísimo. Bueno, yo diría que como AFD nos dimos cuenta que más allá de poner a disposición un producto financiero, digamos, con una etiqueta verde, nos dimos cuenta que realmente estábamos impactando en una mejor productividad, resiliencia y mejor riesgo para la cartera. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos que si se cumplen esos 3 factores, pasamos del discurso a la cartera real, es decir, proyectos realmente hechos realidad. Y nos llena de ilusión poder seguir creciendo en esa cartera con esas condiciones, adaptando y adoptando algunos ajustes que son necesarios, pero sin duda están dentro de los objetivos de cortísimo plazo de la AFD. Muchas gracias. Gracias. Bueno, realmente lo que inspira, ¿no?, son eventos como estos, donde podemos escuchar otras experiencias, ¿no?, a las que nosotros como financiadores no estamos expuestos en el día a día. Entonces, es muy importante saber, ¿no es cierto?, todo el esfuerzo, ¿no?, que hacen los ganaderos, los emprendedores. O sea, nosotros, bueno, también hemos sido emprendedores, sabemos lo difícil que es, ¿no? Si en Colombia es difícil, en Bolivia te aseguro que es mucho más difícil, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, este tipo de encuentros son importantes
nos inspiran, y a mí también otra cosa que me inspira es, bueno, las generaciones jóvenes, ¿no? que veo que tienen más propósito, ¿no? que veo que son mucho más conscientes sobre estos temas, ¿no? Voy a dar el ejemplo de mi hija. Ya, mi hija ha estudiado finanzas porque yo le inspiraba, ¿ya? Pero después ella, bueno, se ha especializado en finanzas sostenibles y ahora ella es la que me inspira. Realmente ella me cuestiona cosas, me pone, ¿no?, en el banquillo del acusado a veces, ¿no? Entonces, y esa mentalidad, bueno, que hay entre los jóvenes me encanta, ¿no? Así que creo que estamos o sea, es difícil el camino, pero creo que es un buen camino el que tenemos por delante. Creo que hay soluciones a la vista y creo, bueno, que hay que concientizar más, como decía al principio Isaac, ¿no? Hay que trabajar mucho en la parte de la educación, eso es fundamental, pero hay luz al final del túnel, ¿no? Y eso es lo que tranquiliza en cierta manera. Gracias. Súper, pues muchísimas gracias a todos los panelistas y también muchísimas gracias a Toño y a Laris por este espacio. Los invitamos a que sigamos conversando sobre cómo financiar y realmente que fluyan esos recursos para escalar la ganadería regenerativa que lo necesita la región. Así que muchísimas gracias. 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 Es súper lindo. Pasamos ahí un poquitín. Creo que eso ha sido lo que ella... Muchas gracias, equipo de TNC. Como ganadero, pues pequeño y medio amateur, la ganadería no es mi especialidad. Creo que estos temas ayudan mucho a desbloquear y romper las barreras que tenemos como pequeños productores para poder acceder a financiamiento. Y hablando de oportunidades de financiación, sabemos que estamos en una época de transición, una época de transición global que ha llevado muchísimos cambios en los últimos años en todo lo que es el contexto de la economía. Y yo creo que no hay ningún caso más potente en Latinoamérica en este momento que Venezuela. Entonces, para eso, invito acá a mi buen amigo Jorge Alvarado para que nos hable de las oportunidades de inversión en regeneración desde Venezuela. Adelante, Jorge. Toño, muchísimas gracias. Vamos a entrar aquí por el lado derecho. Para pasarlo. Vamos a ensayar. Por acá. Por acá, por acá. Ok. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ustedes saben que en biología hay un concepto que se llama ecotono, y yo lo conocí aquí en este encuentro Laris, ¿no? Y básicamente el concepto es un área en donde chocan, o al menos lo que yo entendí, en donde chocan dos sistemas, dos ecosistemas, ¿no? Y efectivamente es un área sumamente tensa, de mucha tensión, pero también es un área de muchísima innovación y de muchísimas oportunidades. Como dijo Toño, mi nombre es Jorge Alvarado y yo vengo de un área particularmente tensa en estos momentos que es Venezuela, y voy a pretender hablarles un poco de lo que es Venezuela regenerativa. ¿Okay? Siendo pragmáticos, lo que sucedió en Venezuela no fue una falla de sistema ni una falla de la gente, ¿okay? De esta que invitaban a, o que una de las personas que hablaba, creo que era la persona Diavina, han dado tanta información que la presentación le he cambiado en varias ocasiones. Pero bueno, uno de ellos decía que nosotros tenemos que conectarnos con el ser y desde el ser hacer ese cambio. En Venezuela la falla no fue a nivel del ser humano, fue a nivel de sistema. Un sistema que ha sido un sistema extractivo durante más de un siglo y que ese sistema extractivo lo que ha buscado es tomar lo que de alguna manera está en ese activo, en ese hardware biológico que tenemos, enriquecerse pues y seguir adelante. Y desde allí pues se ha generado una serie de inconvenientes o de fallas de sistema, llevémoslo a tema de hardware,
que es un poco lo que nos trajo hasta ese reseteo que ocurrió el pasado 3 de enero. Es como un hard reset que ocurrió allí. Y desde allí, ahorita la oportunidad que tenemos no es de corregir lo que ha habido, sino más bien de diseñar un nuevo modelo, un nuevo sistema, porque ese activo biológico, ese hardware, si lo queremos ver así, sigue estando allí y por demás sigue estando relativamente virgen en muchas áreas. Aquí lo conversaron muchísimas veces, tenemos que hacer ese desplazamiento del sistema o de la lógica del pasado, del capital extractivo al capital regenerativo. Y ahorita en Venezuela, pues bueno, el activo real es la vitalidad del sistema vivo subyacente, que en muchos casos y en una gran extensión que ya la vamos a ver, no ha sido tocado durante años por lo que comentaban ayer, químicos, agroquímicos. Hay empresas que han salido y si ven los constructos sociales desde el punto de vista de plantas se han deteriorado, el suelo más bien se ha revitalizado. A mí me decían, Jorge, muestra por favor cuáles son las oportunidades, las ventajas, pero sé específico. Bueno, yo creo que más específico que la ubicación estratégica dentro de nuestra LATAM, porque estamos todos unidos aquí, es por un lado clave. Lo otro hay 35 millones de hectáreas con vocación agrícola que no han sido tocadas en todo este tiempo. Y somos, luego obviamente de Colombia, de Costa Rica y de muchos otros países de Latinoamérica, el 11º país con mayor biodiversidad del mundo. Entonces estamos en una transición que de algún modo nos acerca a ser apetecibles, porque tenemos un tutelaje, y lo decía también creo que el señor de Avina, que el tema de la política es cuando se unen los intereses. Han habido intereses allí y no podemos desconocerlo, pero desde el punto de vista de lo que nosotros estamos apuntando y de lo que nosotros estamos evaluando en este escenario, pues tenemos las condiciones, tenemos el activo biológico incluso, bueno, medido y reconocido. En Venezuela en particular, durante todo este tiempo, ha habido como una especie de ceguera, yo lo voy a decir así, y yo creo que hay que hablar de un caso de éxito del año pasado o de un caso que se llevó ¿cómo se llama?, que se compartió en el Laris del año pasado,